Amigas y amigos, un encuentro especial, como todos los que tratamos de y procuramos de mantener con ustedes, a los efectos de ofrecerles información. Muchos saben porque han sentido, no porque han ido hasta allí, porque no, la distancia es corta de la ciudad de Florida con las afueras de Florida, que en Florida existe ya desde hace un tiempo una fábrica de durmientes. Todo esto producto del desarrollo del ferrocarril central. Y obviamente que la incidencia que ha tenido esta empresa en el mercado local es sumamente importante. Y nos interesa poder conocer un poco más sobre cómo ha funcionado la empresa, el impacto que ha tenido en nuestro departamento y en la zona, y por supuesto el futuro. Y es por eso que estamos con Alejandro Papadoni, gerente de Durmientes del Uruguay. Gracias por atendernos, Alejandro. Sabemos que el tiempo hay que cuidarlo y mucho, y por eso estamos muy agradecidos por estos minutos que nos vas a dar. Gracias a ustedes por contactarnos, por estar atentos a las cosas que suceden, no solo en Florida, sino con las personas. Exactamente, porque muchas veces cuando se habla de un emprendimiento, en este caso empresarial, se menciona la generación de puestos de trabajo y no se analiza el contenido de los puestos de trabajo, que implica que hay familias que dependen de ese puesto de trabajo, más allá de que las empresas, lógicamente, se benefician con ello, pero eso es parte de lo que es la regla del mercado y del funcionamiento de cualquier emprendimiento. Nos gustaría en primera instancia que nos puedas contar cómo surge la idea de instalar en Florida, un poco para ponernos en contexto, Durmientes del Uruguay, cuando obviamente se les otorga la habilitación para poder realizar las tareas y los trabajos que desarrollan. Sí, efectivamente, con motivo de la firma del contrato de UPM Road, surge la necesidad de crear una vía de tren que uniese Paso de los Toros con el puerto de Montevideo, concretamente Centenario con el puerto de Montevideo, donde se permitiese, entre otras cosas, trasladar la carga de toda la producción de millones de toneladas anuales, de 2 millones de toneladas anuales que va justamente a producir OPM. A partir de ahí, como todos sabemos, se realiza una licitación internacional donde varios grupos, a partir del año finales del 2017, creo recordar, o inicio del 2018, varios grupos internacionales especializados en la construcción de vías férreas se presentan a una licitación. Finalmente, en el camino fueron quedando algunas candidaturas y finalmente fue adjudicado GVC, el Grupo Vía Central, y el Consorcio Ferrocarril Central para la construcción de esta obra medular e importantísima para la reconversión del modo ferroviario en nuestro país. Esta es una vía donde en Uruguay no tenemos nada que envidiar a ningún país del mundo en términos de aplicación, de tecnología, de seguridad. Esta vía tiene los estándares internacionales que obviamente UPM iba a requerir para el traslado de su producción hacia el puerto, pero además tiene estándares internacionales que permitirán todo tipo de traslado de mercadería. Es ahí que una vez en 2019 que el Consorcio Constructor Ferrocarril Central es adjudicado para la realización de la obra, a su vez el consorcio realiza un tender, una licitación privada, donde varios grupos, a su vez internacionales, especializados en la fabricación, en el diseño y la fabricación de durmientes de hormigón, nos presentamos. En este caso yo representaba una candidatura ítalo-portuguesa, integrado por las empresas WEC Group, es un viejo grupo de más de 60 años especializado italiano en la construcción de infraestructuras ferroviarias, y el grupo Diorama de Portugal, que también es parte del accionariado de Satepor
que es una de las empresas más importantes de Europa en el diseño y en la fabricación específica de durmientes. Es ahí que el consorcio, en noviembre de 2019, adjudica a Durmientes de Uruguay el encargo para la fabricación de los 600.000 durmientes que se iban a necesitar para realizar esta vía. Y a partir de diciembre, al mes siguiente de 2019, Durmientes de Uruguay comienza la implantación y construcción de su fábrica en Florida. Ahí ya seguramente la mayoría ya sabemos que empezó a suceder. En 2020 tuvimos lamentablemente el tema de la pandemia en medio de la obra, lo que requirió, incluso en medio de la importación de la maquinaria que se fabricó en Italia toda esa planta vino desmontada en contenedores y llegó el momento de formar y convocar el personal de Florida para empezar a trabajar en 2020. Es así que inicia ahí, en 2019, la andadura de Durmientes de Uruguay, que hoy está llegando en las próximas semanas a la fabricación con éxito del total de los 600.000 durmientes para la vía central. Es decir, que ya estamos en el número 600.000. Ya estamos. Sí, básicamente estamos estas últimas semanas terminando de producir algunas cantidades de ajustes de proyectos. Estos proyectos son muy grandes y suelen tener pequeños ajustes en las cantidades. Y bueno, estamos finalizando, como te decía, con éxito esta producción. Bien, ¿cuánta gente ha trabajado o trabaja al día de hoy en Durmientes del Uruguay? Son 90 puestos de trabajo directo y más de 200 puestos de trabajo indirecto. Son 90 familias de Florida, 90 hombres y mujeres que comenzamos a convocar desde el principio de la instalación de la planta, porque obviamente esta es una tecnología siglo XXI, es la planta más moderna de Latinoamérica en este momento, y requería de la formación del personal, no solamente en las áreas de producción de línea directa, sino también en las áreas técnicas. Esta es una pieza de hormigón muy, muy técnica que requiere el manejo de maquinaria robotizadas de alta complejidad. Entonces fue necesario realizar un proceso de formación, el ramp-up, la curva de aprendizaje prácticamente no era una curva, porque teníamos muy poco tiempo para instalar una nueva industria en Uruguay, formar el personal, y además el durmiente, esto hay que tenerlo muy claro, es la pieza clave de toda la vida. El durmiente es la pieza que se encarga de transferir todas las cargas y las presiones que realizan los trenes cuando corren sobre los rieles, transferir esas cargas de forma con una total planeidad y distribución hacia el terreno para mantener la corrección en la vía y que los trenes puedan circular de forma adecuada y segura sobre todas las cosas. Entonces, ahí esa curva de aprendizaje fue bastante abrupta, te diría. Tuvimos 15.000 horas de formación del personal, de entrenamiento, y la totalidad del personal es de Florida. Sin duda que el hecho de estar acercándose al objetivo trazado, es decir, los 600.000 durmientes, es un motivo de satisfacción para quienes llevaron adelante todo el emprendimiento, pero también implica con esa alegría el hecho de decir, se termina lo que estaba previsto. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Hay puntos suspensivos? ¿Hay un cierre abrupto? ¿Hay alguna novedad que se haya tenido en estos tiempos que cambie un poco esa perspectiva de saber, bueno, tenían que fabricarse 600.000 durmientes, se fabricaron, hasta aquí se llegó, punto, se terminó? ¿Cómo viene la mano? En primer lugar, la alegría y el orgullo de estos 90 hombres y mujeres que lograron esta, si me permitís el término, patriada, no lo empaña nada, ni siquiera la incertidumbre de la continuidad de la planta en Uruguay. Lo hecho está. El legado de estos trabajadores y trabajadoras
está en la vía, es tangible y representa el futuro del modo ferroviario y del transporte de mercancías y pasajeros del país. Eso como primer punto. La mayoría de los países, nosotros somos parte de un grupo de más de 90 empresas. Entonces hay mucha experiencia en nuestro grupo sobre qué sucede en los países cuando quieren cambiar su modo ferroviario. Te comentaba hace un minuto que son empresas de más de 60 años. Entonces han vivido muchas veces y en muchos países este proceso de reconversión o modernización o reactivación del modo ferroviario. Han vivido esto de pasar de madera a acero, los durmientes me refiero, de acero a hormigón, y han vivido en todos los países, como vivimos en Uruguay, restricciones presupuestarias que a veces complejizan la concreción de nuevos proyectos. Ahora, Uruguay está viviendo un momento histórico desde el punto de vista de la transformación del modo ferroviario. Este es el momento donde los decisores, los tomadores de decisión, de decisiones país, van a tener que definir si definitivamente Uruguay se ayorna y pasa al modo hormigón, en términos de durmientes, para modernizar el resto de las vías, o no. En este sentido, todos somos conocedores y conocedoras de que hay expresiones públicas del gobierno, del propio ministro de Transporte, de la voluntad del gobierno, del actual gobierno, de continuar desarrollando el modo ferroviario. Y está planteado un proyecto muy lindo, muy interesante, que llevamos analizándolo hace varias semanas, que es el tramo que va de Chamberlain a Salto, de Guay y luego Salto. Este tramo une la República Argentina con el ingreso de mercancías a través de Salto de la República Argentina con la propia vía central y el puerto de Montevideo. Esto quiere decir que este es un tramo estratégico. Hace poco las autoridades uruguayas del Ministerio de Transporte y de AFE viajaron a Argentina para cerrar un convenio bilateral que permitiera el tránsito de mercancías por esta vía. En este momento se está analizando la posibilidad de concretar la refacción de este tramo y nosotros hemos presentado 3 diseños distintos de durmientes ajustados a las necesidades de ese tramo. Por eso es que decimos siempre que una fábrica de durmientes como esta es un socio estratégico del Estado a la hora del desarrollo del modo ferroviario. ¿Y qué respuesta, qué respuesta han tenido? ¿Han tenido alguna ida y vuelta respecto a esto? Los técnicos están estudiando estas propuestas porque en realidad fueron diseñadas, homologadas y garantizadas por nuestro grupo de empresas. Son diseños que en Europa se usan hace muchos años. Hay muchos millones de durmientes de los 3 modelos que hemos presentado que se han instalado y llevan 30 y 40 años de vida útil sin ningún problema, y todo eso está homologado y registrado. Entonces, lo que hicimos fue presentar al país o a los técnicos que están estudiando estos desarrollos 3 distintas posibilidades, una de ellas con una implementación de tecnología siglo XXI, esta no es tan vieja, que incluye distintos materiales junto al hormigón para proteger más el balasto de vía y poder hacer más económica la propia obra. Entonces, los accionistas de nuestra compañía tienen toda la disponibilidad de continuar en el país siendo un socio estratégico para el Estado, desarrollando nuevos proyectos, nuevos diseños. Tenemos un gran músculo técnico en el grupo de empresas y seguramente pronto tendremos novedades de algunas decisiones que lamentablemente no somos nosotros los que las tomamos, pero tendremos algunas novedades de decisiones de implementación de nuevos tramos. ¿Y eso tienen algún indicio de que se resuelva antes de fin de año o estamos hablando ya de esperar al año próximo? Esos son tiempos que nosotros lamentablemente no tenemos manejo sobre ellos.
Creemos que de aquí a fin de año no haya mayores anuncios porque quedan muy pocos días y estas son cuestiones que llevan tiempo estudiado. Bien, Siempre pero presente, perdón. los datos que sí tienen ustedes es cuándo pueden llegar a terminar de fabricar estos 600.000 y por tanto culminar el proceso de elaboración de la fábrica. ¿Cuándo Y la estarían terminando? primera quincena de diciembre estaríamos fabricando literalmente el durmiente número 600.000 y finalizaríamos el proceso de encargo actual que tenemos. ¿Y esto implica a partir de allí qué es licencia o la empresa ya cierra No, su... básicamente la empresa va a detener su producción. Obviamente tenemos la licencia de la construcción por delante, que va hasta mediados de enero prácticamente, pero básicamente al no tener novedades o concreciones, la empresa tiene que tomar la determinación de prescindir, aunque sea temporalmente, de los trabajadoras y las trabajadoras y los trabajadores, hasta tener una concreción de la realización de nuevos proyectos. Esto Vaya por implica, delante nuevamente perdón, el, perdón, sí, vaya nuevamente el comentario por delante de la tesuda voluntad de los accionistas de continuar en Uruguay. que no es detalle menor seguir invirtiendo y pensando estar en nuestro país. A lo que quería apuntar, la decisión pasa por rescindir los contratos o pasa por un seguro de paro y después la rescisión de contrato de estas 90 personas que están trabajando allí en Durmientes del Uruguay. Seguramente al terminar la producción de no tener algunos elementos claros en términos de concreción, lo que toca es la desvinculación de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, conformaremos inmediatamente una bolsa de trabajo para quedar alerta de cualquier anuncio sobre la realización de este tramo para integrarlos nuevamente a la planta, porque reitero, son 15.000 horas de formación más casi 2 años de práctica en el trabajo, de formación continua, y ese es un capital humano y técnico que la empresa también no puede perder. Ha venido muy bien toda la explicación que has dado porque en algunas ocasiones que hemos tratado este tema con otros actores de nuestra sociedad, nos han dicho, bueno, ya sabían que se terminaba, sabían que era a término el emprendimiento, pero lógicamente en un país como el nuestro, donde el modo ferroviario únicamente se está desarrollando de la planta de UPM al puerto de Montevideo y queda un vasto territorio para cubrir y tendríamos que entrar a hablar de todo el tema de la geopolítica y del tema de la economía en alta escala, la incidencia de Uruguay como territorio de pasaje para Brasil, para Paraguay, para Bolivia. Eso es bastante complejo, pero lo cierto es que Uruguay es un punto estratégico para el transporte de mercadería. Eh, ¿Se puede saber, por último, cuánto ha volcado o cuánto volca mensualmente a través del aporte en salarios en el mercado local, Durmientes del Uruguay? Sí, claro, más de 2,5 millones de dólares por año, Por año. Bien. efectivamente. Solamente en los puestos directos. Los 250 puestos de directos no los podemos cuantificar, por lo tanto, podemos cuantificar los puestos a través de la red de la cadena de valor de todos nuestros proveedores y servicios contratados, pero no podemos cuantificar sinceramente el número. Estamos hablando solamente de las 90 familias que trabajan en DDU. Y quería, si me permites, Sí. un pequeño paréntesis a tu comentario anterior en referencia a que sabíamos que, o la empresa sabía que este proyecto terminaba. Claro, sí, son 273 kilómetros y 600.000 durmientes. Comenzamos en el 1 y finalizamos en el 600.000. Todos los proyectos son a término. Eso está claro. Y la empresa, reitero, que es un gran grupo de empresas que ante la negativa o ante la no concreción de proyectos, lo único que tiene que hacer es desmontar la planta y reposicionarla en otro país. Entonces, a lo que nosotros nos referimos es a otra cosa. No es la empresa y los accionistas vinieron
engancharon en el sentido no noble del término de este proyecto y ahora quieren hacerse fuertes y quedar. El planteo no es ese. El planteo nosotros sabemos que termina y la planta no tiene una soldadura. Se desmonta perfectamente y se vuelve a colocar en los contenedores y se relocaliza. Ese no es el problema. El problema es el impacto que esto ha tenido en la sociedad de Florida y que es bueno saberlo y entenderlo. Hay compañeras y compañeros nuestros que por primera vez pueden mandar a sus hijos a estudiar inglés. Y eso no es menor. Entonces, lo que queremos expresar es, señores, el modo ferroviario en Uruguay es imparable como en todo el mundo. Algo que seamos una excepción que nosotros no estamos visualizando. Pero la reconversión del modo ferroviario es imparable en el mundo entero. Y la experiencia del grupo de empresas al que pertenecemos nos dice que cuando los países tienen la oportunidad o la necesidad de crear una vía vertebral como es esta, a alto nivel internacional, lo que hacen es intentar dejar anclada la tecnología y el know-how que se utilizó para eso. Porque si no, es volver a cero y volver a empezar de nuevo. Los ingenieros que hoy trabajan en el ferrocarril central, cuando salieron de la escuela, Alberto, ya no había trenes corriendo. Claro. Y hoy, Florida especialmente, tiene un clúster de conocimiento ferroviario con la fábrica de durmientes, todos los técnicos que están trabajando en obra y el personal, la fábrica de soldaduras, que son unas soldaduras de altísima complejidad técnica, en la soldadura de rieles que está ahí cerquita en la Ruta 5. Todo ese clúster, lo que nosotros decimos es, si lo dejamos escapar, seguramente estamos desacumulando como país. Entonces, nada, solamente poner la alerta de que hay una oportunidad y que si podemos concretar nuevos proyectos, estamos preparados y preparados. No quiero dejar de mencionar y que nos puedas contar un poco antes de cerrar este diálogo, lo que viene siendo una especie de costumbre y es de reunir a la familia de quien trabaja en el emprendimiento. Hace muy pocas horas atrás, muy pocos días, se tuvo ese encuentro con la familia de Durmientes del Uruguay. Y bueno, deduzco que es política de la empresa, ¿cómo se manejan con ese tema? Este proyecto ha sido muy cuidadoso en la implantación, en términos de implantación sociolaboral en la sociedad de Florida como sociedad acogida. Cuando comenzamos el proceso de implantación como empresas inicialmente extranjeras, hoy es una empresa muy uruguaya con acento italiano y acento portugués, pero es una empresa muy uruguaya. Cuando comenzamos todo este proceso nos pusimos en manos de profesionales porque no teníamos margen a equivocarnos. Somos un insumo crítico para una obra crítica para el país. La tecnología y la transferencia de know-how técnico estaba asegurada a través de nuestras casas matrices, y donde no podíamos fallar era en los recursos humanos locales. Ahí nos pusimos en manos de la organización no gubernamental El Abrojo, que seguramente la conocerán, es una organización de más de 30 años que nos nos diseñó y nos ayudó a realizar toda la estrategia de implantación sociolaboral en la ciudad de Florida. Esto va desde la concreción de los perfiles esperables para los trabajadores y trabajadoras, la realización de cientos de entrevistas de trabajo a través del CEPE con psicólogos y psicólogas del Abrojo, que se realizaron para contratar a las 90 personas, y además todo un diseño de acompañamiento y de puesta en marcha de diferentes programas que hicieran que los recursos humanos, las personas que trabajaran en este proyecto, alcanzaron un grado de compromiso y fidelidad con el proyecto como el que necesitábamos para no errar. Es así que hay muchas actividades que transversalizan el trabajo industrial de todos los días. Acabamos de recibir la certificación de gestión con equidad de género
que nos otorga el MIDES y el LATU. Este fue un proceso de más de un año donde estuvimos trabajando en diferentes protocolos, en diferentes mejoras para la empresa, y hoy somos la primera empresa privada del país que obtiene esta certificación. Entonces todo esto fue construyendo una familia, efectivamente. Y nos damos un día al año para celebrar con nuestras familias el trabajo realizado y compartir las esperanzas a futuro que tenemos de seguir juntos y juntos. Muy bien, Alejandro Papadoni, gracias por todos estos minutos. Seguramente fueron más de los previstos o de los agendados, pero nos parecía interesante que Florida conociera qué es lo que ha sucedido, porque a veces, como en todos los lugares, ganan más los comentarios que los argumentos. Y a nosotros nos parece interesante poder mantener este tipo de charlas, porque sabemos que a quienes nos siguen y les gustan las entrevistas que vamos haciendo, buscan este tipo de información. Esperemos que suceda lo mejor. Muchas gracias, Alberto, por el contacto y gracias por el cuidado y el respeto con que has tratado todos los temas en esta entrevista. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.